A ver, la democracia en América Latina es una cosa bien curiosa, ¿no? Porque por un lado, las elecciones ya son parte del paisaje, algo que pasa cada tantos años, casi como un ritual. Pero al mismo tiempo, la gente confía cada vez menos en todo el sistema. Es raro. Así que hoy vamos a tratar de desarmar esta historia, una que tiene avances y retrocesos, y todo pasando al mismo tiempo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Entonces, ¿la democracia en la región está avanzando o más bien va para atrás? Miren, si esperan una respuesta simple, un sí o un no, pues no la hay. La cosa es mucho más complicada. Es como un laberinto, lleno de caminos que parecen ir en direcciones opuestas. Y justo en ese laberinto es donde nos vamos a meter ahora. Y miren, aquí está el centro de todo el asunto. Es que por un lado tenemos lo que podríamos llamar el esqueleto de la democracia, ¿no? Y se ve fuerte. Tenemos elecciones, instituciones que se supone son autónomas. Pero por el otro lado, el alma, la energía del sistema, se siente cada vez más débil. La gente no confía. Hay una desconexión total. Y los derechos, bueno, parece que siempre están en peligro. Ok, para entender bien este rompecabezas, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver bien esa paradoja democrática. Luego, nos metemos con la maquinaria, o sea, las instituciones. De ahí, pasamos a la crisis de confianza. Exploraremos qué hay más allá del voto simple y cerraremos con esta idea de la democracia como una tarea que nunca se acaba. Bien, empecemos por el principio. La paradoja. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que por un lado las reglas del juego, las instituciones, todo lo formal, se vea más sólido y al mismo tiempo para la gente de a pie la democracia se sienta vacía? Es la imagen perfecta. Imaginen que construimos un edificio supermoderno, impresionante, pero nadie que vive adentro lo siente como su verdadero hogar. Algo no cuadra, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a enfocarnos en la parte, digamos, optimista de esta historia, la maquinaria. Pensemos en esto como el hardware de la democracia. Son los fierros, los cimientos, todos esos engranajes que se han ido construyendo pieza por pieza a lo largo de décadas. Y quizás el logro más grande y más visible es la regularidad de las elecciones. Fíjense en esta línea de tiempo. En los 70s, tener elecciones era algo raro, casi una excepción. Luego, en los 80s, empieza a cambiar la cosa, y para los 90s, ¡pum!, se vuelve la norma. El simple hecho de saber que va a haber elecciones, que se puede ir a votar, es algo que no podemos dar por sentado. Para la región, eso es una conquista histórica, de verdad. Pero ojo, este hardware del que hablamos es mucho más que solo poner urnas y contar votos. Se ha creado toda una estructura legal bastante sofisticada. Piensen en esto. Ahora tenemos organismos electorales autónomos, con más capacidad para regular. Las elecciones mismas son en general más competitivas. E incluso hemos visto avances en cosas que son fundamentales, como asegurar que las personas con alguna discapacidad puedan votar. Eso habla de un sistema que, al menos en el papel, está madurando. Ok, hasta aquí todo suena bastante bien, ¿no? El hardware parece funcionar. Entonces, ¿dónde está la falla? Bueno, el problema está en el software, en la conexión humana, en la confianza, o más bien, en la falta de ella entre la gente y el Estado. Es como si el sistema operativo de la democracia tuviera un montón de fallas, de bugs críticos, y simplemente no está corriendo bien. Para poder ponerle un nombre a lo que está pasando, hay un concepto que nos ayuda mucho, el de regímenes híbridos. Piénsenlo así, no son las dictaduras de antes, de esas del libro de historia, pero tampoco son democracias completas, funcionales. Son algo en el medio. Hay elecciones, sí, pero al mismo tiempo, poco a poco se van recortando libertades. Y esto crea un ambiente de incertidumbre constante, donde nunca se sabe bien qué puede pasar. Y esto nos lleva a un punto clave. La amenaza a la democracia ha cambiado de cara. Ya no es tanto la imagen clásica del tanque en la calle, del golpe de Estado. Ahora la cosa es más sutil, más lenta. Se habla de reversiones autoritarias. El peligro ya no viene de un militar que toma el poder por la fuerza, sino de líderes que fueron elegidos democráticamente y que una vez en el poder empiezan a desmantelar el sistema desde adentro, poco a poco, pieza por pieza. Y una de las razones de fondo de toda esta desconfianza, bueno, la resume muy bien esta cita. Dice que es necesario superar nuestra tendencia a las malas copias de modelos foráneos a nuestras realidades, los cuales no han podido responder a las exigencias de nuestros pueblos. Es decir, hemos intentado importar modelos de democracia que funcionan en otros lados, pero que aquí simplemente no encajan con los problemas reales de la gente. Y claro, eso genera una frustración y una desconfianza enormes.
Esta crisis de confianza nos obliga a hacernos una pregunta todavía más de fondo. Cuando decimos el pueblo, ¿de quién estamos hablando exactamente? Porque gran parte de la lucha actual tiene que ver con eso, con ampliar esa definición. Se trata de redibujar las fronteras de quiénes cuentan, de quiénes son parte de la conversación, para que la representación deje de ser algo simbólico y se vuelva algo real. Y un ejemplo clarísimo de esta lucha es la representación de género. Miren esta tabla, vemos que hay diferentes caminos. Por un lado tenemos países como Costa Rica o Ecuador que van con todo por la paridad, o sea, mitad y mitad en las listas. Y por otro lado está el modelo de El Salvador, que usa una cuota del 30%. ¿Qué nos dice esto? Que se está avanzando, sin duda, pero que no hay una sola receta para lograr la igualdad. Pero claro, la lucha por la inclusión va mucho más allá del tema de género. La agenda se está haciendo cada vez más grande. Estamos hablando de reconocer las formas tradicionales en que los pueblos indígenas eligen a sus autoridades, como pasa en Bolivia o México, o del debate que es bien complejo sobre si los militares o las personas en prisión deberían poder votar. Y, por supuesto, las demandas de representación de minorías étnicas y de la comunidad LGBTI, que cada vez suenan más fuerte. Y dentro de toda esta agenda en expansión hay un tema que está tomando cada vez más fuerza: los derechos políticos de las personas transgénero. Y para que todos estemos en la misma página, cuando hablamos de transgénero, nos referimos a una persona cuya identidad de género es distinta al sexo que le asignaron cuando nació. Sencillo. Y aquí la cosa se pone más compleja, porque surge una crítica muy interesante a las leyes de paridad. Hay quienes dicen que es una especie de ilusionismo. ¿Por qué? Porque se basan en una fórmula vacía que se enfoca en una sola forma de exclusión, la de hombre-mujer. El argumento es que al hacer esto sin querer, se puede dejar afuera a todas las personas que no encajan en ese modelo binario, como las personas trans o no binarias. Básicamente se soluciona un problema de visibilidad creando otro. Pero, a pesar de estas discusiones y de todos los retos, sí hay avances concretos. Estamos hablando de unas 15,000 personas trans, más o menos, que en diferentes partes de la región ya han podido cambiar legalmente su género en sus documentos. Y esto, que parece un trámite, es un paso gigantesco, porque tener tu identidad reconocida legalmente es la puerta de entrada para poder ejercer todos tus demás derechos, empezando por el derecho a votar como quien realmente eres. Bueno, y así llegamos a la última parte de nuestro recorrido. Y si hay una idea central con la que nos tenemos que quedar después de ver todas estas tensiones, es esta. La democracia no es un lugar al que se llega y listo. No es una meta final, es más bien un proceso que nunca termina, una lucha constante por construir algo mejor. Y si pensamos en los grandes cambios, en las transiciones, la teoría política nos da como una especie de receta. Nos dice que generalmente se necesitan 3 ingredientes al mismo tiempo. Primero, que el régimen en el poder pierda legitimidad, que la gente ya no crea en él. Segundo, que los que están en el poder empiecen a pelearse entre ellos, que se rompa su unidad. Y tercero, y esto es clave, que del otro lado haya una oposición organizada y unida. Sin esa combinación, es muy difícil que las cosas cambien de verdad. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Tal vez el error todo este tiempo ha sido pensar en la democracia como un destino final, ¿saben? Como un puerto seguro al que por fin vamos a llegar. Quizás es mucho más realista y útil verla como lo que parece ser en realidad, una lucha de todos los días, un trabajo que nunca se termina, para intentar construir sociedades un poquito más justas y un poquito más inclusivas para todos. Y si algo nos enseña la historia reciente de América Latina, con todo lo bueno y todo lo malo, es precisamente eso.